Este es el motor que construyó el mundo moderno, sin duda. Pero, ¿y si su victoria nunca hubiera estado garantizada? Vamos a sumergirnos en la increíble historia de su ascenso y su, ahora, incierto futuro. Hoy en día damos por sentado el motor de gasolina, ¿no? Parece inevitable. Pero, si viajamos más de un siglo atrás, la cosa era muy distinta. De hecho, era el competidor más débil, el que tenía todas las de perder en una carrera feroz por definir el futuro del automóvil. A ver, situémonos a finales del siglo XIX. La elección parecía bastante clara. Por un lado, estaban los autos eléctricos, suaves, silenciosos, una maravilla. Y también los potentes vehículos de vapor. Y por otro lado, esta nueva cosa, el motor de combustión, ruidoso, complicado, poco fiable. Sinceramente, nadie habría apostado por él. Entonces, la gran pregunta es, ¿cómo? ¿Cómo es que este motor, el improbable, logró no solo competir, sino arrasar? Bueno, la respuesta está en décadas de innovación pura y dura, de inventores geniales que simplemente se negaron a rendirse. Todo empezó por allá en 1860, con el primer motor de Lenoir, que, seamos honestos, era súper ineficiente. El verdadero salto cuántico llegó en 1876, cuando Nicolaus Otto perfeccionó el ciclo de 4 tiempos. Ojo, que este es el corazón de casi todos los motores hasta hoy. 10 años después, Carl Benz tuvo la idea de ponerlo en un vehículo, creando el primer auto práctico. Y ya en 1892, Rudolf Diesel llegó con su idea revolucionaria. Estos 4 momentos básicamente definieron el ADN del motor para el siguiente siglo. Con la tecnología ya más o menos lista, el motor estaba preparado para su siguiente gran paso: dejar de ser una curiosidad de taller y convertirse en el rey absoluto del camino. Pero, y esto es clave, la victoria final no se decidió con pistones y bujías. No, se ganó en la planta de producción gracias a la visión de un solo hombre. Este es, sin duda, el punto de quiebre. La línea de ensamblaje móvil de Henry Ford no solo fabricaba autos, fabricaba una revolución. Permitió producir 15 millones de Model T. 15 millones. Hizo que el auto fuera accesible para muchísima gente, y con eso consolidó el dominio del motor de combustión para las generaciones que venían. Durante décadas, la historia del motor fue muy simple: más potencia y autos más grandes. Pero claro, eso estaba a punto de cambiar, y de una forma muy drástica. 1973, la crisis del petróleo. De repente, todo cambió. Esas filas larguísimas en las gasolineras fueron una llamada de atención para todo el mundo. De un día para otro, la eficiencia del combustible dejó de ser un lujo para convertirse en una cuestión de supervivencia. Y eso, claro, desató una nueva era de innovación. Y claro, esta crisis provocó una verdadera carrera tecnológica. Empezamos a ver autos más pequeños y eficientes. Se introdujeron tecnologías clave como el turbodiesel. Y, lo más importante, las computadoras entraron en juego para controlar los motores y exprimir hasta la última gota de rendimiento de cada gota de combustible. Este nuevo enfoque en la eficiencia nos llevó a ver algunas de las piezas de ingeniería más brillantes y complejas que el mundo automotriz ha conocido. De verdad, una locura. La filosofía central de esta época fue el famoso downsizing. La idea es bastante simple pero genial: construir un motor más pequeño, más ligero, pero usar un turbo para meterle más aire a la fuerza. Así, se consigue la potencia de un motor mucho más grande, pero sin el peso ni el consumo extra. Pero, claro, no todo es perfecto. Es como pedirle a un corredor de maratón que también sea un levantador de pesas profesional. Sí, es posible, pero se somete al sistema a un estrés inmenso. Y a veces, en el mundo real, el consumo no era tan bueno como prometía el laboratorio. La combinación que se convirtió en el estándar de oro fue la inyección directa turboalimentada, o TDI. A ver, ¿cómo funciona? Primero, el combustible se inyecta a presiones altísimas. Al mismo tiempo, un turbo usa los gases de escape para comprimir el aire que entra. La mezcla de estas dos cosas permite una combustión súper optimizada. El resultado, más potencia y hasta un 15% más de eficiencia. ¡Brutal! Y la tecnología detrás de esta precisión es,
Bueno, es asombrosa. Se usan inyectores piezoeléctricos. Estos tienen unos cristales que se expanden cuando se les aplica electricidad. Y esto pasa en milisegundos, permitiendo un control del combustible con una precisión casi microscópica. Después de más de un siglo de una evolución simplemente genial, el motor de combustión interna se enfrenta, de nuevo, a su viejo rival. Pero esta vez la lucha no es de fiabilidad o de autonomía, es de física fundamental. Es que, a pesar de toda su evolución, el motor sigue siendo, en esencia, una explosión controlada. Y las explosiones, pues, generan una cantidad enorme de calor. Un calor que, lamentablemente, no sirve para mover las ruedas. Y aquí está el dato que lo cambia todo. Un motor de combustión moderno, una verdadera joya de la ingeniería, solo convierte cerca del 30% de la energía del combustible en movimiento. Pensemos en eso. El otro 70% se pierde, se desperdicia principalmente como calor. Y esa diferencia de eficiencia es fundamental. Es la razón principal por la que su antiguo rival, el vehículo eléctrico, que convierte casi el 90% de su energía en movimiento, ha vuelto con tanta fuerza. El motor que construyó nuestro mundo moderno es más eficiente y potente de lo que sus creadores jamás hubieran soñado. No hay duda. Pero ahora se enfrenta a un rival que simplemente juega con un conjunto de reglas físicas diferentes. La pregunta entonces queda en el aire.